pero ahora vamos arriba de las 13.000 capturas en 3 semanas prácticamente. Y ahora dijéramos, se da pie o se inicia para la construcción de penales. ¿Cómo lo ven ustedes, Suelen? Yo lo veo como una contradicción, porque hace unos meses este mismo gobierno que alardeaba de que este país había reducido a 0 homicidios prácticamente la criminalidad, pues se podía dar el lujo incluso de cerrar 3 penales, así lo anunciaron. Pero con este régimen de excepción, con estas capturas, muchas de ellas arbitrarias, ahora resulta que se van a construir nuevas cárceles. Lo que me llama la atención ahora en la plenaria, porque se acaba de discutir, por supuesto, con dispensa de trámite, y ahí no hubo discusión de ningún tipo, todos los diputados oficialistas solamente levantaron la mano, se acordó que sería una construcción que no va a estar regulada por la CAP, es decir, será una compra directa. Esto ¿No te parece que deja dada mucha la emergencia? La emergencia siempre ha estado, eso no se va a construir en 60 días. Y la transparencia y la rendición de cuentas para nosotros los ciudadanos, ¿a dónde queda? Porque ya vimos que con el pretexto de generar no generar la crisis, porque la crisis ya estaba, pero sí la urgencia de solventarla, se están saltando todavía más los procedimientos. En este caso, pues bueno, a los ciudadanos no se nos va a decir cuánto nos va a costar esas nuevas obras. Marvin, ¿compartís tú ese criterio? Es que yo creo que, digamos, el estado de excepción ha permitido este gran número de capturas, y si se llega a prorrogar todavía un mes más, puede llegar a los 20.000, digamos, nuevos reos. En el proceso que se está siguiendo, que es de que después de los 15 días se mandan a 6 meses, y que después se pueden mandar a otros 6 meses y puedes tenerlo ahí hasta 3 años, según entiendo, ¿no? Hasta que obligadamente tengas que soltar, o si no inicia el proceso penal contra ellos, vas a necesitar, por la cuestión de hacinamiento, por la cuestión de que puede haber una observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país, de que no puedes tener, digamos, encerrados a toda esta gente así. Acordate lo que suele pasar en las cárceles, e incluso lo que dicen que está sucediendo allá, gente que puede morir por una golpiza, gente que puede ser violada ahí. Entonces me parece que el gobierno debe de, con este gran número de por sí ya habían ¿cuántos? 35.000, Como ¿no? 35.000. Entonces, y ya se decía que esta era El Salvador después de Estados Unidos, es el lugar de más hacinamiento. Entonces, construir cárceles creo que es lo más acertado que puede hacer el gobierno, pensando en que ahí hay, digamos, ¿verdad?, gente que incluso puede haber sido, como tú lo decías, detenida arbitrariamente, gente inocente, sea el 1%, sea el 20%, todavía no se ha definido, no hay una investigación que nos diga del 100% cuánta de esa gente es inocente, ha sido detenida arbitrariamente, y cuántos realmente merecen estar ahí. Ahora bien, para mí lo que está haciendo el gobierno es lo más lógico, para evitar más a la larga críticas. Ya van a salir, obviamente, señalamientos sobre la gente que está muriendo por ese grado de hacinamiento. Entonces, si no queremos aplicarle pena de muerte a la gente que está deteniendo de facto, ¿verdad?, que ha muerto ahí, o sea, les estás aplicando pena de muerte prácticamente, ¿no? Entonces, creo que lo más lógico, lo más humano, ya que hablamos de derechos humanos, es hacer un lugar a donde puedan estar bien. Comparto algo que tú decías. Marvin, pero yo dudo que al gobierno le interese respetar algo de los derechos humanos, si el mismo presidente dijo que las pandillas eran el brazo armado de las ONGs. Lo que sucede es que dato mata relato, creo yo. O sea, ahorita en redes hay una guerra de dimes y que te diretes entre periodistas, entre organizaciones de derechos humanos, entre youtubers o influencers y el gobierno. Eso está bien de cara a la galería, pero el gobierno sabe que tiene que hacer funciones de gobierno frente a realidades existentes. Hay una cosa en la que yo sí estoy de acuerdo contigo, y es, por ejemplo, la falta de transparencia a la hora que se puede construir estos penales o este penal. No sé si va a ser uno, van a ser varios, pero yo confiaría en lo siguiente. En los 20 años de gobierno de Arena y en los 10 años de gobierno del FMLN, se cometieron arbitrariedades y actos de corrupción que en su momento no fueron investigados. Fueron investigados más adelante cuando ya no tenían el poder. Hay que reconocer algo, el poder no es para siempre.
Y si se han cometido, primero, violaciones a los derechos humanos que han sido señaladas, esto va a perseguir al gobierno a lo largo de su existencia política de todos los que han estado al frente, como ha perseguido la masacre del Mozote a los militares y el caso jesuitas a los involucrados en el caso jesuitas por más de 30 años. Ahora bien, entonces hay que esperar, como ha sido en este país siempre. Pero esa espera va a costar vidas humanas de inocentes. Siempre ha sido así en 200 años de historia del país. Es y bien entonces difícil. hay que seguir repitiendo la fórmula que ya vimos que no funciona. Eso es lo que nos identifica y nos define como república bananera. Porque El Salvador sigue Pero el siendo... presidente decía que nos quería llevar a ser como Singapur, y Singapur no es una república bananera. En primer ni es una Suiza. No lo es ahorita. Ni lo va a ser con estas medidas. Singapur no es una república bananera ahorita, pero lo fue terriblemente en los inicios. Y El Salvador está en esa fase. O sea, El Salvador, yo no podría decirte que El Salvador... No hay nada que estén haciendo diferente ahora. Exacto. Para que usted diga que más adelante vamos a hacer... No, es que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que El Salvador está en una fase en la que ni siquiera se puede decir que hemos iniciado el camino del desarrollo. No hay desarrollo. Exacto. Hay retroceso, sobre todo en la institucionalidad, en la democracia. Ahora, hace un año, dentro de unas semanas vamos a cumplir un año desde que en El Salvador se acabó la separación de poderes y ya no hay pesos ni contrapesos. Quiero ir adelante porque ya el régimen de excepción lo vamos a tocar en la segunda parte. En esta primera abordaje estábamos viendo cuál ha sido, dijéramos, la evaluación a juicio de ustedes de este primer año de gestión de la nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque se habla de nueva Asamblea con ese calificativo. Nefasto. Esa es la conclusión a la que yo puedo llegar. Ha sido nefasto. En cuanto al respeto a la institucionalidad, se han tomado todo el aparato. Tienen a la Asamblea Legislativa, que ya vimos que ahí se dejaron de discutir las leyes, ahí todo es con dispensa de trámite, ahí solo es de llegar a apretar el botón y ahí no se discutió absolutamente nada. Incluso hay diputados que ni siquiera saben qué es lo que han aprobado y que después andan queriendo averiguar qué fue lo que aprobaron en unas leyes. ¿Y ya no tienen? Bueno, por lo menos antes teníamos comisiones donde se llegaba a una propuesta de ley o una reforma. Se cumplía formalmente con los procesos. Se cumplía con el proceso y nosotros podíamos incluso ver vía televisión en directo cómo se estaban discutiendo esos temas aunque en las ya todo comisiones. estuviera palabrado. No importa, pero lo estábamos viendo. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora viene directamente redactada la ley desde Casa Presidencial y los diputados únicamente hacen un discurso, hacen un show, levantan la mano o apretan el botón y se acabó. Pero lo más terrible, lo más terrible, Marvin, lo más terrible de lo que estás diciendo, del último año es que además, bueno, pero digamos que a esos diputados los eligió la gente. Va, está bien. Lo más terrible es que se apoderaron del órgano judicial. En septiembre del año 2021, todos fuimos testigos cómo obligaron a jubilarse a todos los jueces que tienen más de 60 años. Yo no diría que se apoderaron del órgano judicial, se lo quitaron a quienes tenían el control del órgano judicial y lo tomaron otros en control. ¿Y saben qué es lo más triste? Cambió de manos. ¿Saben qué es lo más triste? Que hay una ONG que ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que informe cuáles son esos nuevos jueces, cuáles son sus currículums, cuáles son el proceso por el cual fueron electos y por qué han sido designados en tal juzgado. ¿Sabe qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Que no podía entregar esa información. Es decir, ni siquiera tenemos acceso. Si es la ha cierto, declarado reservada. Si es eso como dice Marvin, que solo han cambiado de mano, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no nos muestran? Porque saben perfectamente que ahí hay jueces puestos dedocráticamente por el régimen de yo te Nayib puedo Bukele. comprar todo eso. Tenemos la discusión. Porque la Asamblea Legislativa es resultante de una contienda electoral que goza de una legitimidad. Que se ganaron unas elecciones. Nadie lo puede discutir. Están ahí porque el pueblo así decidió la conformación. Ahora, el tema que está planteando Zulen es decir, bueno, esta misma correlación hace que pueda tener la correlación de la Corte Pero Suprema no le dio el permiso de destituir a la legítima sala de lo constitucional, que había sido electa para 9 años, y lo cortaron y pusieron a 5 abogados que ya vimos que no sabemos de dónde salieron. Estoy de acuerdo que y obedecen, ya sabemos a quién obedece. Estoy de acuerdo que el procedimiento quizás no fue el correcto. No, es que no fue constitucionalmente, estamos de acuerdo. no fue correcto. Pero
pero lo que yo analizaría en este sentido es el resultado electoral, que fue histórico, darle a un partido tantos diputados, que nunca había pasado desde que el general Martínez tuvo con Propatria 43 diputados, de 43 diputados además, que tenía la Asamblea Legislativa. De que el sistema no daba para eso. Va, entonces hay que considerar eso. ¿Qué quiere decir ese resultado electoral? Le dijeron al presidente Bukele, porque pidió el voto por la N de Nayib, ¿verdad? Le dijeron, va, aquí va esta mayoría absoluta para que usted haga y cambie el país sin negociar con nadie. Pero sin violar la Constitución, porque nadie le dio un cheque en blanco para que violaran la Constitución. Perfecto. Nadie. Esa es ya como él o ellos están ejerciendo el poder. Aquí es donde viene, digamos, una pregunta interesante que hay que hacerse del análisis político. Y si el 2024 la gente vuelve a ratificar un resultado similar, o la gente en el 2024 va a entender que ha sido un error, como dice la oposición, darle el poder total a un solo partido o a una sola persona. No hay institucionalidad que nos garantice unas elecciones libres en el 2024. Yo creería que si la votación es masiva, si la gente sale a votar porque no quiere que un solo partido tenga el control, cualquier fraude, cualquier intento de fraude que te hagan, ¿qué dicen las encuestas? Que más del 60% no cree en ningún partido político. ¿Qué le corresponde a la oposición? Llevar buenos candidatos que hagan salir a ese 60% a votar. ¿Por qué tú afirmas votos de que mata fraude? No hay institucionalidad que garantice una transparencia de las porque elecciones? todo lo controlan desde casa presidencial. Por supuesto. Veamos las resoluciones. Pero han representado los partidos políticos. Pero eso no tiene nada que ver. Vean cuando la actual usurpadora Sala de lo Constitucional resuelve que el actual presidente Nayib Bukele puede ir a la reelección en el 2024, cuando la Constitución de El Salvador lo prohíbe en múltiples ocasiones. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros vamos a acatar esa resolución ilegítima de la Sala de lo Constitucional. Bueno, y no tanto que se hablaba, Solento y yo somos abogados, y sabemos que las resoluciones de la Corte se deben de cumplir. Así es. Independientemente si la compartas. No, pero partamos de la base que esta sala nace viciada. Mientras no se declare esa inconstitucionalidad. Y nadie se los va a declarar. Ellos no son magistrados legítimos, no lo son. Su nombramiento nace viciado. Sus resoluciones están viciadas. ¿Y saben pero espérate, Marvin, te voy a decir algo, Marvin. Y saben que, aunque este es tema jerga de abogados, pero imagínense qué triste que ahorita con este régimen de excepción, con ese montón de capturas arbitrarias, existe un proceso establecido en la Constitución que se llama habeas corpus. Pero ¿saben qué? Cuando hay detenciones ilegales. Pero ¿saben qué? No tenemos una Sala de lo Constitucional suficientemente independiente como para que usted, ciudadano, si está sufriendo o un familiar suyo una de esas subcapturas arbitrarias, pueda acudir porque no le van a resolver. Vamos a ver. Si vamos a decir que la Sala de lo Constitucional o que todo el órgano judicial, por los jueces que te han dicho, pues, vamos, ha sido coaptada y esa espuria es ilegítima. ¿Qué pasa con el montón de resoluciones que este órgano judicial va a emitir durante todo este tiempo? Condenas, gente que sale libre, demandas que ha ganado alguien. Es que esa es la inseguridad jurídica que se genera. Entonces, cuando esta sala se vaya o cuando cambie porque hay una cosa que hay que entender en esto, es que la correlación de fuerzas puede cambiar dentro de 2 años. Si tenés una oposición que se organice y logre convencer a la gente. Y ahí van a poder rendir cuentas, fíjate, los corruptos, los que violaron derechos humanos, los que cambiaron la Sala de lo Constitucional. El caso más evidente para mí es el de Honduras. Juan Orlando Hernández cambió la Sala de lo Constitucional. Eso exactamente lo mismo que y mira dónde está hoy. Espero que tengan el mismo final también. Entonces, pero para eso lo que tiene que pasar es lo que pasó en Honduras, que hubo un cambio de correlación de fuerzas porque hubo una oposición que dijo podemos hacer un nuevo gobierno y la gente votó por esa gente. Tú estás planteando lo que Solente contestó como una inseguridad jurídica. Pero ¿qué pasa con todo lo que se va? Es decir, lo vas a ilegalizar, vas a decir... Hay que entenderlo, que mientras no haya una declaratoria de inconstitucionalidad, tienen que seguir en ese momento, es una regla. Porque es la única sala que hay. No hay un tribunal arriba de la Sala de lo Constitucional. Yo sí creo que pero desde el momento en que ellos legitiman una reelección basta hacer un ciclo de derecho en la universidad para saber que eso
es contrario a lo que dice la Constitución, pero bueno... También era el diputado no partidario, Zulén, el diputado no partidario era contra la Constitución y se aprobó y se llevó a elecciones y hubo un candidato que ganó que han surgido y nadie dijo que esa sala era espuria e ilegítima por haber... ¿Cómo no? Había gente que lo hizo. Pero se aceptó el resultado. Miren, estos son los resultados y en aquel momento se habló de mutación constitucional. Del último año que lleva esta nueva Asamblea Legislativa, y este es el caos jurídico que ha provocado. Bien, tengo que ir a un corte comercial, ya había calentado la discusión, cuando regresemos continuamos. Buenas noches, estimados. Me gustaría dar mi opinión respecto al tema. En mi caso, mi madre vive en la Santísima Trinidad. Siempre que la quería ir a visitar a ella, me tenía que esperar porque los muchachos me dejaran pasar. Y es evidente que desde el régimen de excepción empezó, he podido ir a visitar a mi madre sin ningún problema. Ya no le toca esperarme. Ahora imagínense el alivio de esas personas con algún pequeño negocio, que tenían renta fija, mes con mes tenían que pagar ese dinero. Este régimen de excepción nos ha ayudado muchísimo en cuestión de nuestra seguridad en los bolsillos de esos emprendedores. Bueno, esta es una de las percepciones que tienen la ciudadanía. Antes de entrar al tema del régimen de excepción, quisiera pues terminar este abordaje. Zulén dijo, fue nefasta esta Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Desafortunadamente faltan 2 años. ¿Cómo ves tú el desempeño de esta Asamblea en este primer año? Creo que la Asamblea está cumpliendo el rol que la gente esperaba que cumpliera por la cantidad de votos que le dio pidiendo el voto por la N de Nayib. No me sorprende en lo absoluto. ¿Estás diciendo que están votando por una N y no por un planteamiento programático? Porque el gobierno tiene que ser efectivo. Entonces ellos saben que lograron ese resultado electoral porque espera una efectividad por parte del gobierno. Ahora, vamos a ver. A mí me gustaría el parlamentarismo, pues, a mí me gustaría que discutieran, que ellos propusieran, que tuvieran más libertad, que vinieran a los programas como el tuyo, que debatieran, que defendieran las ideas, que pudiera haber un debate así como el que estamos Zulén y yo con ellos, para que hubiera, digamos, más legitimidad y más autoridad moral a la hora de decir voy a aprobar esta ley, el estado de excepción, la ley de los penales, todo lo que se ha aprobado, el Bitcoin, venir a defenderlo y explicarlo, porque cuando no lo hacen así, se están viendo muy mal. Además, obviamente, lo hemos dicho en otros espacios, aquí mismo en el canal, se nota falta de escuela política, falta de experiencia política y falta, ¿cómo se llama?, también de esa madurez que demanda el cargo que tienen, ¿verdad? Sí ha habido mucha inexperiencia en eso. Eso lo dijimos cuando cumplieron los primeros 100 días y creo que se mantiene. Algunos diputados han bajado el perfil porque han estado en el ojo del huracán y han entendido que si quieren reelegirse o presentarse a las internas del partido para las elecciones del 2024, tienen que bajar el perfil para no ser señalados. Señor Marvin, en las próximas elecciones de El Salvador, ¿hay fraude electoral? ¿Quién conocerá esos casos? ¿Los jueces impuestos por el gobierno o los magistrados impuestos por el gobierno? Y recuerde una cosa más, ¿cuál es el interés de la Constitucional? Es eliminar ese viejo principio que dice que la Constitución no es un mecanismo para que los funcionarios controlen a la población, sino que es una herramienta para que la población controle a sus funcionarios. Yo creo que estamos en las manos para que haya un cambio y evitar un fraude, que la oposición o los candidatos que participen puedan supervisar muy bien el proceso. Creo que la llamada comunidad internacional puede ayudar a la oposición, si va a haber voto electrónico, a, por ejemplo, supervisar el software, cómo va a ser para evitar que no sea manipulado, que no haya un fraude electoral. No solo va a haber que tener observadores electorales, sino que también expertos en computación para determinar y poder identificar si algo está pasando mal. En eso tienen que prepararse los que van a participar en el 2024 desde la oposición o como alternativa a nuevas ideas para que no haya fraude. Yo creo que al gobierno no le conviene un fraude de las magnitudes que están diciendo la oposición que va a haber, porque eso lo va a deslegitimar más frente a organismos internacionales que, por ejemplo, de crédito, de respaldo internacional, le puedan afectar más financieramente. Quería preguntarte. Creo que el fraude va a ser responsabilidad de todos. La oposición tiene que vigilar que no suceda, 6 veces denunciarlo me han dicho el tema de la oposición. Y el gobierno no cometerlo, obviamente. Quiero preguntarte, ¿existe oposición en el país? Pues es poco lo que queda.
precisamente porque... ¿Tú cómo te definirías? Me interesa eso. ¿Cómo te definirías? Yo soy una orgullosa opositora del gobierno. Y por ejemplo, pero no partidaria, ¿verdad? Por ahora. No importa, pero precisamente por ser una voz opositora, yo todos los días en mis redes sociales yo recibo amenazas, que me van a meter presa, que me van a mandar a la policía, que me van a meter a la cárcel, que esto, que lo otro. Mi pecado es precisamente decir lo que estoy diciendo en este canal. Yo lo digo en todo momento, de cualquier forma posible. Pero ese es mi pecado. Personal. Ese es mi pecado. Pero yo sí difiero muchísimo con lo que Marvin está diciendo. Yo sí creo que las condiciones están dadas para un fraude en el 2024. ¿No confías en este Tribunal Supremo Electoral? No, ni en este gobierno, ni en este Tribunal Supremo Electoral. ¿No participarías en las próximas elecciones? No voy a responder eso porque no lo sé, pero yo sí considero que hay terreno fértil para un fraude en el 2024 y la razón principal es precisamente porque en esta primera gestión hay tanto señalamiento de corrupción, tanto desde el día 1, por eso es que cerraron a las ICIES, porque solamente ellos habían abierto 20 expedientes de corrupción de la actual administración. Por eso quitaron al fiscal, se habla de un pacto entre las pandillas, se habla de compras extrañas durante la pandemia. Entonces me imagino yo que el gobierno va a aferrarse con uñas y dientes al poder para no rendir cuentas. Bueno, te voy a traer la pregunta. Zulén habla en su carácter personal. Lo que yo quiero es, ¿hay oposición política en el país? No, no la hay. O sea, desafortunadamente, ayer escuchaba Entonces, cuando Ernesto... me decís, hay que ver que la oposición haga tal cosa, ¿a qué oposición te estás refiriendo si no existe? A la que tendrá que armarse en algún momento. Por ejemplo, las organizaciones que han organizado las marchas de protesta y todo durante todos estos tiempos, las ONGs que están en diferentes campos. Todo lo que está siendo atacado por el los gobierno. Influencers, por ejemplo, tú en tu caso desde las redes, que aquí hay varios influencers, ¿no? De parte de la oposición. Entonces van a tener forzosamente que llegar a un acuerdo donde superen, que creo que es lo que hace falta ahorita, los egos personales de la oposición, que yo los veo que tienen, o sea, son del tamaño del muro de Berlín, ¿verdad? En el sentido que eso les impide construir un discurso único y lo vuelve bien difícil de que la gente les crea como una opción real de poder. Entonces, ¿qué es lo que necesita para todo eso que tú estabas mencionando, Zulén? Es tener de 30 a 35 diputados en la próxima legislatura la oposición. Eso es lo que necesitan. Ahora, ustedes necesitan en este sentido, por decirlo así, 35 buenos candidatos, fíjate bien, a nivel nacional, que la gente pueda ir a votar por ellos para que lleguen a la Asamblea Legislativa y poder cambiar esa correlación de fuerza. Pero si no logran los egos de esa oposición que vemos. Pero cuando te referís a egos, ¿qué quieres manifestar? A mí me llama la atención, Marvin. Los discursos bastante individualistas que tienen muchos. A mí me llama la atención que Marvin habla mucho. La forma de insultar, por ejemplo, todo está malo, todo está malo, todo está malo. Fíjate bien, yo veo esto. Tenés razón cuando en el estado de excepción se han violado muchos derechos de la persona. No es la primera vez que pasa. Exacto. Pero no podés dejar de analizar a la par de lo cuando decís que está malo, que a la población le gusta. Entonces, fíjate bien, como analista político, debes de equilibrar el discurso cuando venís a un medio de comunicación y decir, sí, el presidente ha violado, ha robado, ok, perfecto, yo te entiendo eso. Jamás voy a apoyar que se viole la ley, que se violen las garantías constitucionales, que se viole el debido proceso con la justificación de que la mayoría lo aplaude. Lo siento pero mucho, sí estás no contra el puedo. aborto. No, sí estás contra el aborto y opinás en contra y hay un grupo minoritario que está a favor y te están diciendo que hay 17. No, es un ejemplo similar, es un ejemplo similar de mayoría. Estamos hablando de mayoría. Soy de las primeras. Estamos hablando de mayoría. Soy de las hay primeras 17 mujeres presas que han sido condenadas por homicidio. No. Que no viene al caso. Y hay una mayoría que dice no, y por eso todos los políticos, la mayoría de políticos dicen, yo estoy contra el aborto, yo estoy contra el aborto. Último año de gobierno. Pero por mayoría. Regresemos al punto. Pero la mayoría está de acuerdo con el estado de excepción. Me llama la atención que Marvin habla de que la oposición tiene la solución para parar los abusos. ¿Y quién es? Esa fue mi campaña
hace 2 años, precisamente como una advertencia de que entregarle todo el poder a una sola persona, a un solo partido político, era lo peor que le podía pasar a El Salvador. Y la gente no te hizo caso. Exacto, y por eso estamos viviendo las consecuencias. Ahora Marvin, entre otras voces, que dice, por favor, necesitamos oposición, necesitamos pesos, necesitamos contrapesos. Por supuesto que los necesitamos. Esa es una sana democracia. Necesitamos que vuelva, que regrese la perfecta democracia que teníamos, bueno, la imperfecta justicia que teníamos con sus va y perfecta vienes, democracia, pero no en este régimen donde ya nadie tiene garantías de nada. Pero no necesitamos una voz desde la oposición, con esto termino, Julio, no necesitamos que las voces de la oposición sean histéricas, porque eso ahuyenta al electorado a confiar en esa voz. Yo en este momento ni siquiera estoy como parte de una candidatura o algo, soy una ciudadana y mi discurso ha sido coherente en todo ese tiempo, porque a mí sí me molesta realmente tanto abuso, que nos va a llevar a más corrupción, a más pobreza, a más desigualdad y a retroceder todavía más. Y un día pagarán por todo eso, Zulén, como lo ha pagado Arena, como lo ha pagado Arena, como lo ha pagado el FMLN. Vamos a entrar a la segunda parte, cuál es la evaluación del resultado del régimen de excepción, ahora sí, en estos 24 días. ¿Cómo ven ustedes, dijéramos, ya con 13.000 capturas, más de 13.000 capturas, por lo menos al día de ayer, con una aprobación, dijéramos, de más del 90% de la población con las medidas que se han dado, porque al final es una realidad y es una percepción que la ciudadanía ha hecho. Eso no significa que no hayan habido violaciones. Es que el problema de la delincuencia, el problema de las pandillas, no lo podemos negar. Existe y nos afecta a casi todos en El Salvador. Sería ridículo tapar el sol con un dedo y decir que ese problema no está. Por supuesto que está. Pero llevamos 3 años escuchando a un gobierno decirnos a todos que tienen un exitosísimo plan de control territorial y que por eso han pedido millones y millones de recursos. Han dicho muchas veces que han prácticamente eliminado la delincuencia, que somos ejemplo a nivel mundial en el tema, y de un día para otro, de un fin de semana, de repente ese plan se viene abajo, significa que nunca existió. Ahora viene la represión con todo, que es lo que estamos viviendo en este momento. Yo a través de mis redes sociales recibo infinidad de denuncias de gente que me está diciendo, mi hijo, mi sobrino, mi pariente, mi empleado, mi mamá, mi papá, se lo llevaron preso. ¿No crees que hizo bien el gobierno en decretar el estado de excepción frente a 87 muertos en 3 días? Yo creo que el Estado tuvo que haber actuado preventivamente para que no existieran esos muertos. Y tiene los recursos, por supuesto, tiene el mecanismo, por supuesto. ¿Por qué llegar a castigar al resto de la población y tratarlos como delincuentes? Tenemos porque no puede lidiar con el problema. ¿Cómo te adelantas a 87 muertos? Que no puede manejarlo, que acepte que no puede manejar el problema. El estado de excepción es una manera, digamos, implícita de aceptar que la única manera de controlar esa alza de homicidio, ese fracaso del plan control territorial que tú dices. Cárceles que están y las nuevas. Pero a la gente le gusta. Qué buen debate entre Marvin Aguilar y Zulén. Hablar ya entonces de prevención, readaptación y reinserción. Si las personas que hablan del tema, miren lo que hace el presidente. Ordenemos ahorita. Tienen que ir del país. Nos dice, qué buen debate entre Marvin Aguilar y Zulén. Marvin, no toda la población apoya el régimen de excepción. La mayoría sí. O sea, vamos a ver, el 34% de la población apoya a Biden, el más del 60% no, y él está metido en una guerra contra Rusia. Entonces, él es el que gobierna. Va a haber que quitarlo en el 2024 para que ya no siga esa guerra. Entonces, si hay oposición, si hay gente que no está de acuerdo con el régimen de excepción, por supuesto, si es que no es el 100%. Pero cuando vos ves, el 80% de la población en El Salvador está de acuerdo con que se tenga mano dura, se meta preso a esta gente, se lo lleven. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Se lo saca y Funes metieron, uno no se metió, 10.000, 15.000, 19.000. Pero a los 3 días salían.
El punto es que hoy con el régimen de excepción le permite al gobierno tenerlos ahí hasta 2 o 3 años para mientras se hace los principales líderes proceso de pandillas de este país que están siendo requeridos en Estados Unidos, se niega, este gobierno, el fiscal y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se niegan a autorizar la extradición de los principales cabecillas de este país y muchos andan libres y muchos inocentes están presos. Pero hay que tener un porcentaje, creo yo, piensan ustedes? de cuántos son inocentes de esos y cuántos son culpables. Nunca lo vamos a saber porque este gobierno reserva toda la información. Pero me gustaría que también me enfoque en la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó con la niña de 8 años que asesinaron las maras? Ese fatídico fin de semana, la señora que perdió la vida en San Pedro Puxla, porque esa cantidad de 68 muertos que hubieron, 87. La mayoría que no tenían nada que ver con no tenían nada que ver exacto. con pandillas. Es decir, quien por la víctima, yo no he visto hasta ahorita un planteamiento. ¿Qué pasa con eso? Yo no he visto hasta este día un plan de gobierno para evitar que sucedan esas muertes. O que vuelvan a suceder. ¿Cómo es? No, es que no deberían de suceder. Pero es que ya no depende del gobierno, ni de nosotros, ni de nadie, depende de los criminales. Si se enojan y de hecho, el mensaje que mandan es ese. Claro. Es decir, quienes controlamos el territorio. Y la pregunta es, ¿realmente esa gente, yo sé que muchos celebran que ya no están pagando la extorsión, que se llevaron al pandillero que ellos tenían identificado? Que hay cierto aire de tranquilidad, ¿verdad? ¿verdad? Eso estoy clara, pero seamos honestos, ¿cuánto tiempo pasará para que llegue una nueva persona, un hijo de estos pandilleros? A retomar el cargo que dejó el que está en la cárcel y llegar a cobrar la extorsión. ¿Por qué? Porque la represión no soluciona el problema. Tiene que haber represión, tiene que haber prevención, reinserción, readaptación. Exacto. ¿Y sabes por qué nadie habla de eso? E incluso desde la oposición, de los que están criticando desde los derechos humanos, porque entonces si me vas a hablar de prevención para que los niños de 10, 12 años no se metan en las pandillas, me tenés que decir cuánto cuesta eso. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Si estamos hablando de readaptación, en las cárceles me tenés que decir cuánto va a costar eso. Y de reinserción, cuánto va a costar eso. Entonces, esos que son temas ya de dinero y que ya tenés que irte contra una población que los odia porque Zulén, es que hay que entender esto, la población odia a los pandilleros porque llevan 30 años, perdón la palabra, jodiendo a la gente. Entonces, el que cualquiera, mano dura, súper dura, cualquiera que se vaya contra ellos de frente, va a gozar del apoyo popular. Tú me decís, es popular. La represión no lo resuelve. Entonces, ¿qué le queda a quienes están hablando de que eso es malo? A largo plazo. Exacto, es para que otros se lleven la gloria. Y todos quieren ahorita electoralmente ganar puntos. Tengo que dar un corte comercial. Hay que hacer un discurso político que convenza a la gente de que la prevención, la readaptación y la reinserción también son igual de válidas que la represión.